Bien, amados hermanos, vamos a estudiar hoy las preguntas 12 y 13 de nuestro catecismo bautista. Las preguntas del domingo 5 que tienen que ver con la obra de creación. Vamos entonces inmediatamente a la primera pregunta. ¿Qué es la obra de creación? Ahí está, clase de escuela dominical de niños. Y eso nos los enseñaban, hermanos. Bueno, los que de pronto de chiquitos fueron a escuelas dominical. ¿Qué es la obra de creación? Miren, en un catecismo bautista, un documento doctrinal aparece. La obra de creación es que Dios hizo todas las cosas de la nada por la palabra de su poder en el lapso de 6 días y todas muy buenas. Noten la sencillez de la pregunta y noten las partes de la pregunta. Otra vez, ¿qué es la obra de creación? Bueno, por cierto, hago un pequeño paréntesis. La obra de creación tenemos que entender lo que se nos decía en la pregunta 11. ¿Cómo ejecuta Dios sus decretos? Dios ejecuta sus decretos en las obras de la creación y la providencia. Entonces ahora pasa a hablarnos de esa primera obra. ¿Qué es entonces esa obra de creación? La obra de la creación es que Dios hizo todas las cosas de la nada por la palabra de su poder en el lapso de 6 días y todas muy buenas. Vamos a ver los versículos bíblicos. Se nos dice Génesis 1 de principio a fin, o sea, todo el capítulo 1. Solamente voy a leer el versículo 1. Génesis 1:1. Eso debería estar memorizado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese versículo debe estar memorizado, hermanos. Es un versículo crucial. Ese versículo no está ahí de relleno. Juan 3:16 es muy lindo, claro que sí, pero Génesis 1:1 es tan importante como Juan 3:16. En el principio creó Dios todas las cosas, los cielos y la tierra. Y el otro texto, Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido compuesto el universo por la palabra de Dios, para así hacer lo que se ve de lo que no se veía. Por fe lo entendemos. Ojo, por fe. No dice el texto por ciencia, porque la arqueología. No, por fe. Vamos a tratar un poquitico ahorita de que no necesariamente la ciencia niegue la creación. Entonces nosotros estamos contra la lógica, contra la ciencia, contra la evidencia, diciendo, sí, Dios creó todas las cosas. No, 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 no. Estamos diciendo, este texto lo que nos está diciendo es que a nosotros no nos debe convencer de que todo el mundo fue creado la ciencia. A nosotros nos convence de que la Biblia está escrito. Y es por fe que aceptamos eso. Todo lo que se ve de lo que no se veía. Vamos entonces, hermanos, con la parte de teología. Vamos a ver asuntos doctrinales que aparecen en este texto. Primero, el verbo crear del hebreo bara, o sea, la palabra que ustedes tienen en sus Biblias ahí en Génesis 1:1, cuando se traduce creó, es la palabra hebrea bara. Significa crear de la nada. Siempre que aparece el verbo bara, todo verbo tiene un sujeto. El sujeto del verbo bara siempre es Dios, porque solo Dios crea de la nada. A ver, uno dice, uno puede hacer un plato de comida y uno mezcló ingredientes de una manera especial. Y uno dice, miren la creación que hice, miren este plato tan delicioso. Y uno dice, yo lo creé. O si nos vamos, por ejemplo, a inventos como tal, uno diría, no, Gutenberg creó la imprenta. Es que iba a decir impresora, la imprenta. Lo creó. No, realmente ni el plato de comida es creado, ni la imprenta fue creada. Eso fue la transformación de materia que ya existía para formar algo, entre comillas, nuevo. Pero no es crear como la Biblia define aquí. Cuando la Biblia dice en Génesis 1:1, creó, está pensando o significa crear de la nada. Nunca aparece Moisés creó, David creó, Salomón creó. No, creó, siempre el sujeto es Dios, porque solo Dios puede hacer las cosas de la nada. Lo que se ve de lo que no se veía. Dios no tomó
unas moléculas de uranio y unas moléculas de otra cosa, hizo un Big Bang. No, 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 no. Dios de la nada hizo todas las cosas. Eso es lo que significa. 2, la sola voz de Dios trajo a la existencia todas las cosas. Quiero que me acompañen a ese texto de Job. Me parece increíble este texto, maravilloso este texto. Job, capítulo 26. Lo que vamos a ver está claro en Génesis 1, pero pues obviamente la idea es seguir dando otros textos para comprobar más esto. Job 26. Dice el versículo 14. Presten la atención. Está hablando de muchas cosas de la creación. Y en el 14 dice: he aquí estas cosas, todo lo que ha descrito, todo lo de todos los elementos de la creación. Estas cosas son los bordes de su camino, y cuán leve susurro es la palabra que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo entenderá? O sea, lo que nos está diciendo es que toda esta creación, hermanos, hoy les invito, si tienen la oportunidad, párense frente a una montaña. Vean la majestad de una montaña y piensen en que Dios hizo eso solo con su palabra. Y dice aquí que eso es el susurro. O sea, no fue que Dios hizo algo así como, que sea una montaña, ¡oh, una montaña! No, 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 no. Él dijo que sea una montaña y ya. Lo susurró, sea una montaña y ya. La palabra de su poder. 3, la tierra fue creada en 6 días de 24 horas. Noten lo que estamos declarando. Vamos a Éxodo 20. Ahorita vamos a necesitar este texto nuevamente, pero vale la pena leerlo desde ya. Éxodo 20, hermanos. No creemos, yo lo que en parte estoy negando aquí, bueno, no, sí, la Biblia está negando, yo no. Dios está negando aquí, es la evolución. Las teorías de la evolución que incluso entre el cristianismo se han metido. Nosotros creemos, el cristianismo confiesa que Dios creó las cosas en 6 días de 24 horas. Noten el cuarto mandamiento. Te acordarás del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día será sábado para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Dejémoslas ahí. Noten, hermanos, el patrón que se nos da para trabajar 6 días y descansar 1 es que Dios en 6 días creó y reposó 1. Si la tierra fuera sido creada, como lastimosamente algunos cristianos se están dejando influenciar, en algo que le llaman días eras. Entonces dicen que la tierra fue creada en 6 días, claro, porque ahí dicen, pero ellos dicen que esos días son eras de millones de años. Entonces lo que nosotros leemos de un día realmente fue un periodo evolutivo. Lo que estos hermanos están haciendo es tomar creacionismo bíblico, evolución por otro lado, entonces mezclarlos, ni para un lado ni para el otro. Entonces cogen de la creación como se enseña la evolución, perdón, cogen de la teoría de la evolución como hablan de millones de años para que un insecto evolucione en otra cosa y luego se convierta en otra cosa y la gallina se convierta en dinosaurio, como ellos dicen. Entonces lo mezclan. Ok, sí, Dios creó, pero lo que Dios creó fue, por decir una cosa, una pequeña célula. Y luego esa célula evolucionó mucho hasta que se formaron los peces. Y creó otra cosa, la puso en el cielo y pasaron millones de años hasta que se formaron aves. Y después creó otra cosa y la puso en la tierra y pasaron millones de años y salió el hombre. Eso es lo que hacen lastimosamente cristianos, con la etiqueta de cristianos. No, hermanos, creemos en que el Dios poderoso con su sola palabra hizo todas las cosas en 6 días, porque Dios no nos dijo, trabajen 6 millones de años y descansen 1 millón, porque yo en 6 millones de años hice la tierra y descansé en 1 millón. No, en 6 días yo hice, entonces ustedes trabajan 6. Un día yo descansé, ustedes descansan un día.
Es el argumento más explícito. Obviamente tuercen las escrituras para salir con su falsamente llamada ciencia cristiana, pero no. Dios creó las cosas en 6 días. Hermano Jeffrey, pero es que en el día 1 no está el sol. ¿Cómo dices que son días de 24 horas? Porque Dios dijo que fue un día. Yo no necesito el sol para las 24 horas. El sol se puso para medir las 24 horas. Pero las 24 horas, el Dios que crea el tiempo está antes de que el sol estuviera. El sol se crea hasta el 4.º día, pero el 1, 2 y 3 ya son días de 24 horas. Porque hasta algunos se hacen un enredo. Una vez tuve un profesor que decía eso. Los primeros 3 días, millones de años. Los últimos 4 días sí son días de 24 horas. No se enrede. Lo que Dios dice, trabaje 6, descanse 1, porque en 6 días hice y descansé un día. Y finalmente, la última parte de nuestra respuesta, todo lo que hizo fue bueno porque Él es bueno. Hermanos, la creación de Dios es una creación buena. Génesis 1:31 termina diciendo Dios, contemplando su creación, que todo lo que hizo era bueno en gran manera. Toda la creación de Dios es buena porque el Dios que la hizo es bueno. Eso nos habla de su carácter. Vamos a hacer una pequeña, digámosle así, yo no sé cómo llamarle, dinámica o no, dinámica no. Ilustración, metodología, para memorizarnos los días de la creación. Hermanos, ¿qué hizo Dios el primer día de la creación? Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero después va detallando qué hizo en cada día. ¿Qué hizo el primer día? La luz, muy bien. ¿Qué hizo el segundo día? Duro. Algo de aguas. Separó las aguas debajo de las aguas que están sobre las aguas. Lo que se llamaría la expansión o los cielos. Tercer día. Sin mirar. Ay, tramposos. Tercer día. La tierra. Muy bien, descúbrase lo seco. Que las aguas se queden a un lado y se descubra lo seco. Se descubrió la tierra. Y en ese mismo día, con esa tierra, ¿qué hizo? Produzca la tierra hierba verde que es semilla según su género, árboles, vegetación. O sea, el tercer día Dios crea tierra firme y árboles, la vegetación. Cuarto día, ya se lo soplé ahorita. El sol, la luna y las estrellas. Dice lumbrera mayor, lumbrera menor y también las estrellas. Quinto día. Uy. Bien, Kate, bien. Quinto día. Aves y peces. Y sexto día. Animales terrestres y el hombre, Adán y Eva. Muy bien. Lo que le tenía aquí, hermanos, es porque noten que en Génesis 1:2, vamos a Génesis 1:2. Dice, déjame otra vez el 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Noten que se nos dice que la tierra que está creada estaba desordenada y vacía. Échenle cabeza a eso un poquito. ¿Cómo puede estar algo desordenado si está vacío? Imagínense este salón, sacamos todas las sillas, sacamos púlpitos, sacamos todo. ¿Cómo puede estar desordenado si no hay nada? Oscuridad. No tiene un propósito. Lo que quiere decir desordenado y vacío, hermanos, no piensen en que Dios hizo un cielo patas para arriba, un sol desacomodado, unas plantas marchitas. No, es un lenguaje bíblico para referirnos a que la creación, Dios empezó, Dios hizo la tierra, pero la tierra todavía no tiene el propósito, no es una tierra que se pueda habitar, está desordenada y vacía en el sentido de que no tiene un propósito, no está habitable. Dios no podía coger al hombre y ponerlo en ese primer momento porque se muere, porque la tierra todavía no tiene las condiciones para que el hombre habite. Ahora, yo les tengo aquí ese titulito desordenada y vacía porque es bien interesante la manera en la que Dios va creando. Los primeros 3 días, noten, Dios, luz,
separa la luz de las tinieblas. Segundo día, separa las aguas de abajo de aguas arriba. Abro paréntesis. Hermanos, si eso estuviera hoy, nosotros miraríamos hacia arriba y todavía veríamos una burbuja de agua. La tierra originalmente era así. Por algo ustedes leen que en el relato de Génesis las personas vivían 900 años, porque las condiciones meteorológicas eran distintas. Cierro paréntesis. Entonces, separación. Separar luz de tinieblas, separar aguas de arriba de aguas abajo. Tercer día, separar tierra de agua. Los 3 días, ¿qué notan ustedes que está haciendo Dios? Espacios, organizando los cubículos, como cuando nosotros estamos organizando la casa. Bueno, aquí va a ir tal cosa, aquí va a ir tal cosa y aquí va a ir tal cosa. Generando espacios. Ahora, los otros 3 días. Cuarto día. En el primer día separó luz de tinieblas. Ahora que ya hizo ese espacio, ahora rellenémoslo. Estaba vacío, ahora llenémoslo. Ahora pongamos un sol en la parte de la luz y ahora pongamos una luna en la parte de las tinieblas. El quinto día, en lo que había separado de aguas arriba y aguas abajo, entonces ahora ahí llenémoslo. Metamos aves arriba, metamos peces abajo. Y el sexto día, que había hecho separación de la tierra de la agua, entonces ahora pongamos ahí animales y el ser humano. ¿Notan cómo en los 3 primeros días es como si Dios estuviera tratando con el asunto de desordenado? Organicemos esto. Aquí va a ir esto, aquí va a ir esto, aquí va a ir esto. Y en los otros 3 días Dios está tratando con lo vacío. Aquí va a ir, aquí va a ir y aquí va a ir esto. Dios está haciendo esto, hermanos, para reflejarnos incluso su orden, su sabiduría en la creación. Dios no hizo un sol y después estaba, ay, ¿qué hago contigo? Espéreme aquí, ya veo dónde lo pongo. No, Dios incluso su creación refleja su carácter, un Dios ordenado. Primero los espacios, luego sí poner a las criaturas. Entonces, desordenado y vacío. Luego Dios va a tratar con eso. Bien, hermana, quería hacer una pregunta. ¿Para qué? Ajá, sí. Sí. Muy bien. ¿Qué era la luz del versículo 1? No era Jesús, porque Dios no puede crear a Jesús. Jesús no es creado, no era Jesús. ¿Qué era? No sé. Sinceramente no sé. Tiene que ser luz, porque Dios es luz, tiene que ser luz de Él mismo, hermana. Pero lo que esa luz no era, era un astro, no era. No era ni Jesús, ni era un astro. Era luz. ¿De dónde salía? ¿Cuál era el ente que la irradiaba? No tengo claridad. Quiero decir, bueno, sí, yo no sé si alguien sepa, pero hasta donde yo he leído, nadie sabe. Luz, Dios es luz. Lo más plausible es que Él mismo crea, o sea, esa misma luz la irradia a Él y esa luz separa las tinieblas de su luz. De hecho, eso también tiene que ver importante con el hecho de que el mundo era tinieblas. Me voy a salir aquí un tricitico, pero es que me emociona estas cosas. Hermanos, Génesis no es ciencia, responde a la ciencia, pero no es tanto ciencia. Génesis, lo que nosotros estamos viendo es mucha teología, mucho del carácter de Dios. Noten, la tierra al principio era un grande abismo. El ser humano, imagínense ustedes en un bote en el medio del mar, ¿cómo se sienten? No va a morir. En un desierto, bueno, camino, hago algo, pero en el mar el agua nos asusta. Eso era lo que había al inicio. Y piensen tras del hecho en ese bote todo oscuro, ¿cómo se siente? Peor. La oscuridad y las aguas son dos cosas que no van con nosotros. Con la humanidad no va la oscuridad y el agua. Y eso era lo que había al inicio. ¿Y qué empieza Dios? Quitando la luz y luego quitando el agua hacia un lado. ¿Qué vemos en Apocalipsis 20? El mar ya no es más y hay luz perpetua. ¿Qué quiere decirnos Dios? Mostrarnos cómo la creación ha llegado a un tope superior. Pero hasta ahí, es un pequeño desvío. Me interesa quedarme en estos elementos esenciales de la creación. Sí, mi hermano.
Ajá, ajá. Pero perdón, mi hermano, no entendí la pregunta. O sea, ok, ok, ok. Como que la luz del primer día fuera del bien. Ok. De hecho, tal vez no lo preferiría ver como bien y mal, sino como sí el bien de Dios, o sea, sí la luz como eso bueno y las tinieblas, no mal en el sentido de que ya hubiera pecado, es lo que quisiera aclarar, de que hubiera pecado, sino de lo que es hostil a la humanidad, de lo que no le va a servir al hombre que Dios va a crear. En ese sentido, sí lo vería como mal. Repito, lo que quiero aclarar es no un pecado, porque no hay pecado todavía, sino de lo que es hostil. O sea, Dios no está creando para responderle a los científicos, Dios está creando para hacer un mundo para el hombre. Y como al hombre no le sirve la oscuridad, entonces Dios la relega. Como a Dios, al hombre no le sirve tantas aguas, entonces Dios le pone tierra seca. De hecho, si ustedes notan, siempre que Dios hace algo dice que es bueno, pero en el segundo día no dice que es bueno, porque ¿qué hay en el segundo día? Solo agua. Y eso no es bueno para el hombre. Tal vez sea una razón por la que Dios no lo dijo. Sí, mi hermano. Ajá. ¿A los dos qué? Sí, claro, porque la luz sirve a la luz llamó día y a la tiniebla llamó noche. Sí, sí. Pues es lo que dice literalmente el texto. Bien. Quinto día, perdón, quinto día. Quinto punto. En los 6 días de la creación, Dios hizo una tierra madura. Perdón, antes de hablar de esto, quiero volver a estas 4 notas, o a la nota de la definición mejor. Perdón, a la definición. Entonces noten que tratamos 4 partes. La obra de la creación es que Dios hizo todas las cosas de la nada. Todo, esos pájaros, agua, todo, de la nada. Por la palabra de su poder, solamente hablando. En el lapso de 6 días, ya lo vimos, y todas muy buenas. Ahora lo que me quiero enfocar es en eso de lapso de 6 días. Quiero hacer un poquitico de apologética, lo que se le llamaría creacionismo. Repito, no sostenemos la evolución, tampoco sostenemos la evolución cristiana. Creo que así es que se llama. Evolución cristiana, creo que se llama. Ni es evolución ni es cristianismo. Quinto, en los 6 días de la creación Dios hizo una tierra madura. Hermanos, sí, los científicos tienen, podemos decir, tienen razón. Si uno analiza, hay muchas cuestiones de ciencia que nos hacen pensar en millones de años. Por ejemplo, las estrellas, la distancia a la que están las estrellas de la Tierra para que nosotros hoy, para que esa luz llegue a nosotros hoy, se requieren muchos años. ¿Cómo es posible que nosotros hoy ya podamos ver esa luz que está a millones de años de distancia? O si hiciéramos análisis de tierra, comprobamos, voy a hablar así, comprobamos que la Tierra tiene, voy a decir cualquier cosa, 5 millones de años, haciendo un análisis científico. Entonces, ¿qué desechamos Génesis? Porque a la luz de la Biblia, la Tierra tiene, no nos dice explícitamente, pero la Tierra tiene entre 6.000 a 15.000 años. Son los que el cristianismo dice. De 6.000 a 15.000 años. Hubo un hombre, se me olvida el nombre de él, James Ussher, creo algo así, que hizo todo un cálculo de genealogías y él hasta dijo, la Tierra fue creada el 23 de octubre del 4004 antes de Cristo. Él le puso fecha y todo. ¿Cómo llegó él a esa conclusión? Con las genealogías, calculando genealogías, calculando genealogías. Lo que pasa es que la Biblia no siempre o no detalla todas las genealogías. Hay veces que se salta. Por ejemplo, usted lee la genealogía de Adán y nos dice que Adán tuvo un hijo, se llamó Set. ¿Y dónde me dejó a Abel, a Caín? Nos saltó la genealogía de ellos dos.
sea, no sabemos qué distancia se llevaban. Entonces, no es un buen dato. Sin embargo, de 6.000 a 15.000 años, no millones de años. Hermanos, cuando Dios creó la tierra, lo que podemos decir, si, para concederles, ojo, no estoy mezclando cristianismo con evolución, estoy diciendo para concederles, pero basándome en la Biblia, Dios creó una tierra que parecía de millones de años, pero no que se necesitaron millones de años para que las cosas fueran creadas, sino que parecía. Lo que se llama en teología una tierra madura o una tierra con apariencia de madurez. ¿Cuáles son las pruebas que hay para eso? Primera, Adán en el mismo día de su creación era un adulto. Ya yo les he dicho esto. Si cogemos la máquina del tiempo y nos vamos al sexto día de la creación y conocemos a Adán. Hola, señor Adán, mucho gusto. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años nos dice Adán? ¿Cuántos? Un día, años. Pues yo escuché que Dios hizo el sol y la luna para señorear y para calcular los días y los años, pero sinceramente, disculpa, no sé qué es eso de años. Yo solamente sé de horas. Estamos todavía en el sexto día de la creación. Tengo como 2 horas, no sé, de vida. Pero ¿qué se ve? Un hombre, un adulto. Exactamente. Entonces, si le tomamos su fémur, sus pies, su cabello, qué sé yo, y le hacemos ciencia, nos dice, este hombre tiene 30 años. Pero si le prestamos atención a la Biblia, ese hombre tiene horas, un día. Entonces, Dios creó a Adán maduro. Otro, Jesús convirtió agua en vino que parecía añejo. Conocen la historia. Hermanos, ¿cuánto se requiere para que el agua se convierta en vino, quede fermentadito y bueno, de buena calidad? Años, años. El momento en el que se prueba ese vino, la ciencia, que de hecho estuvo la ciencia y el maestresala, dijo, este es el mejor vino. Ahí está la ciencia diciendo, tiene años. Pero está la Biblia para decirnos, tiene minutos de existencia. Y 3, la explicación de por qué hay tantos cambios es el diluvio quien causó un gran cambio geológico. Hermanos, hay fósiles en las montañas. Científicamente, para que un fósil se convierta en fósil, llegue a una montaña, eso requiere mucho tiempo. ¿Cómo llegó allá? Sencillo, se inundó. El dinosaurio, el que estaba por ahí, terminó en la montaña, eso se bajó y allá quedó fosilizado, rapidito. Y como fue algo tan cataclísmico, esa capa de agua se cayó, ya luego el sol penetra de otra manera, esos fósiles se desarrollaron mucho más rápido de lo que normalmente sucedería. Entonces, hermanos, todo esto para demostrarles un poquito nomás que como cristianos nosotros no ignoramos la ciencia, no es que creemos en la Biblia, no tenemos que mezclar evolución con Darwin con Dios. No, Darwin estaba muy equivocado. Darwin es un necio. Jóvenes, no se dejen engañar. Hay unos canales en YouTube, hay un canal en YouTube se llama Génesis Hoy, algo así, donde tratan solamente estos temas. Eso uno se deleita, hermano. Es muy bueno, como el ADN. Alguna vez veía una explicación del escarabajo bombardero. Es un escarabajo que tiene que hacer todo un proceso para disparar su cañoncito de fuego. Y tiene que poner un catalizador, tiene que poner todo un sistema para lanzar su cañón de fuego. El escarabajo bombardero lanza fuego. Un animalito que lanza fuego. Los dragones, quién sabe, ¿no? Y el escarabajo bombardero, y era MacArthur, creo que le leía eso, explicaba todo. ¿Cómo hace el escarabajo bombardero para que en ese proceso evolutivo no le fallara el catalizador y se explotara? Y hasta ahí llegó el proceso de evolución. Hasta ahí llegó. En el momento en el que su evolución le falló el catalizador, se acabó la especie. No, eso tuvo que ser creado por Dios. Bien. Experiencia, aplicación. El modelo de creación y reposo de Dios se pone como modelo para nosotros. Hermanos, leer la historia de la creación implica hasta cómo
hasta leer la historia de la creación afecta nuestra rutina laboral. Dios trabajó 6 y reposó 1. Y eso, Éxodo 20 lo toma para decir, trabajen 6 y descansen 1. Hermanos, cuando nosotros nos creemos tan ocupados que no hay un solo día en la semana que no podamos descansar, hermanos, nosotros nos estamos sintiendo más ocupados que Dios. Aún Dios trabajó 6, reposó 1. No porque estuviera cansado, por contemplar su creación, por cesar de actividad. Eso, hermanos, es bíblico. ¿Quieres ser un cristiano bíblico en todas tus áreas? Trabaja 6, descansa 1. Pero lastimosamente los cristianos trabajan los 7 días de la semana detrás del dinero y no descansando como el Señor lo ordena, hermanos. Es mandato de Dios trabajar 6 y descansar 1. Yo no estoy siendo un varón que meto el pecho en mi empresa y yo si no me... No, estoy siendo antibíblico, estoy pecando contra Dios cuando yo no descanso. Es pecado, hermanos. Hay que descansar un día de 7. Eso es pecado. Oremos en la iglesia porque hay hermanos que he tenido que amonestar por esto y hasta el momento no han atendido a la exhortación, trabajando los 7 días de la semana. 2. Dios creó, pero Él sigue trabajando. Juan 5:17. La ociosidad no es de cristianos. 5:17, donde el Señor Jesucristo, criticando a los fariseos, les dice: mi Padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. ¿Qué sentido? En que Dios no creó los 6 días y lleva, no sé, si la tierra tiene 15,000 años, entonces Dios lleva 15,000 años contemplando y reposando. No, Dios, hermanos, hasta hoy trabaja, en el sentido de sostener su creación. Dios no es un ocioso. No es correcto que estemos anhelando jubilarnos y quedarnos haciendo nada, viendo Netflix todo el día. Qué bendición si nos jubilamos, pero con ese tiempo tenemos que trabajar, ser productivos. No estoy diciendo buscar otra empresa, estoy diciendo productividad. Tal vez me voy a involucrar más con la iglesia. Escuchaba una historia una vez de un hombre que era jubilado. Todo el mundo le llevaba las oraciones a él, porque él decía, este hombre decía, yo no estoy diciendo que lo tienen que hacer, pero creo que ilustra bien lo que quiero decir. Él decía, si yo trabajaba 8 horas al día, entonces ahora voy a orar 8 horas al día. Él se puso esa labor. 8 horas al día, sagraditamente ese hombre oraba. Claro, todo el mundo sabía eso y le iba a expresar oraciones. Ora por mí, ora por mí, ora por mí. Es entender que seguimos produciendo. 3, su palabra creó y sostiene el mundo. Es esa misma palabra la que transforma nuestra vida, hermanos. Leer a Dios que con su sola palabra hizo las cosas que se ven de lo que no se veía, hermanos. Esa palabra poderosa es la que actúa en tu vida y en mi vida. 4, recordemos que la creación es parte del decreto de Dios, como lo veíamos en la pregunta 11. Dios empezó a ejecutar su decreto, lo que Él planeó en esta creación. No fue que Dios estaba aburrido, no. Dios planeó algo y para ejecutar ese plan, por eso creó todas las cosas. Vamos a orar. Vamos a la parte de la oración, alabando a Dios por esta creación tan inteligente. Que Dios nos permita conocer más su poder y sabiduría en la creación y que perdone a los hermanos que se han dejado engañar por el evolucionismo. Señor, te alabamos por tan tremenda creación que has hecho. Te alabamos, Dios, porque has hecho una creación sabia, inteligente, como hoy incluso hemos podido contemplar un poco más. Te rogamos que nos permitas aprender más de tu obra creadora. Señor, si están algunos aquí dudando de que tú hayas creado todas las cosas, permíteles conocerte y ver tu poder en esta creación. Sácalos del Dios Darwin, del Dios ciencia y permíteles conocer al Dios poderoso en esta creación. Perdona a aquellos que se han dejado engañar por esas huecas y tontas sutilezas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, y vamos ahora a la pregunta 13. Se me fue un poquito el tiempo. Nos va a tocar verla un poco más breve. Pregunta 13. ¿Cómo creó Dios al hombre? Respuesta: Dios creó al hombre, varón y hembra, a su propia imagen, en conocimiento, justicia y santidad, con dominio sobre las criaturas. Hermanos, todos los símbolos confesionales suelen hacer esto.
cuando se trata la obra de la creación, no se enfocan, los símbolos confesionales no se enfocan en lo que yo me enfoqué hoy. Que vamos a ver que Dios separó las aguas, que Dios hizo esto en el tercer día. Eso no es tanto el énfasis. Porque si notamos incluso Génesis 1, el énfasis de Dios no es la ciencia, el énfasis de Dios es mostrar al hombre, la cúspide de su creación. Todo lo que Dios preparó, como lo pudimos ver, era para finalmente poner al hombre en una tierra en la que ya tenía las plantas que iba a comer, que ya tenía los animales que iban sobre lo que iba a enseñorearse, en la que ya tenía todas las cosas. De hecho, cuando uno va a Génesis 2, uno ve que se relata, se le hace como suma a esa creación. Y ya Dios no nos habla de los animales, sino de Adán y de Eva, cómo fueron especialmente creados. Entonces, por eso pasamos de la creación como algo general a la creación del hombre. Y aquí se nos dice que Dios creó al hombre varón y hembra. Hay países en los que se utiliza hembra para referirse a las mujeres. Nosotros utilizamos hembra es para los animales, ¿no? Pero bueno, mujeres, ustedes son hembras de Dios. Eso suena como feo. Para nosotros suena feo. Dios creó varón y mujer. Amados, confesional. Y creo que hoy día es necesario seguir diciendo eso. Seguir enseñando. Ayer estaba hablando con un joven, una jovencita, me estaba contando que su hermano había compartido de esto, enseñándole a sus amigos del colegio que Dios les había dado identidad de hombre y de mujer. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es necesario enfatizar eso. Los creó a su propia imagen. Bueno, vamos a leer los versículos bíblicos que se nos dan de prueba. Y dijo Dios, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre las bestias y sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. La palabra hombre aquí se refiere a género humano. No fue que solo el varón, el género humano. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, nos agrega, varón y hembra los creó. Tanto las mujeres como los hombres son imagen y semejanza de Dios. Esto repele feminismo, esto repele machismo, eso nos enseña que ambos tenemos la misma dignidad. Noten, hermanos, cuán relevante es esto para nosotros hoy. Una cosa escrita hace tantos años. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Tengan en mente esas ideas de sojuzgad. Y señoread sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se arrastran sobre la tierra. Lo que estamos teniendo en esos textos, voy a hacer la explicación mejor desde ahora para ser un poquito más puntual. Noten que se nos dice que el hombre fue creado a su imagen, a la imagen de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es ser creado a la imagen de Dios? Bueno, no es tan claro, pero lo que nosotros vemos en Génesis 1 es que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza e inmediatamente les dio la orden de sojuzgar sobre la creación, de enseñorearse de la creación. Entonces lo que nos hace pensar es que imagen y semejanza tiene que ver con dominio. Por eso la definición dice, noten que la definición dice, con dominio sobre las criaturas. Tener la imagen de Dios es tener dominio sobre la creación, no así los animales. No son a imagen y semejanza de Dios, no tienen dominio. Pero también se nos dice que ser creados a la imagen tiene que ver con conocimiento. Colosenses 3:10. Y revestidos del nuevo, que es renovado en conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. ¿Qué significa tener la imagen de Dios? Tener conocimiento, ser seres racionales, capaces de conocer a Dios y relacionarse con Él. Los animales no tienen eso, por eso no son imágenes de Dios. ¿Y qué más nos dice la definición? Nuevamente, justicia y santidad. El otro texto que se nos da, Colosenses 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, que es creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces, ser creados a imagen de Dios tiene que ver con ser personas justas y santas. Vamos entonces a la parte de teología. Imagen y semejanza son términos intercambiables, es decir, tú puedes decir somos imagen o somos semejanza de Dios, o somos imagen y semejanza de Dios. Describen lo mismo, que se refieren no a lo físico, sino al carácter de Dios. Ojo,
No piensen que imagen de Dios tiene que ver con que Dios es blanco, Dios es más morenito, Dios tiene pelo corto, Dios tiene pelo mono. No, imagen no es físico. Imagen refleja el carácter de Dios. La palabra imagen se refiere a talla, la palabra semejanza, parecido. Entonces, los dos términos significarían una imagen que es como nosotros. Cuando Dios está diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es hagamos al hombre una talla, una imagen que se parezca a nosotros. Físico no, en carácter. Por eso, ser hechos a imagen de Dios indica el dominio. Nosotros, los seres humanos, amados, tú tienes dominio sobre la creación porque tienes la imagen de Dios. Como imágenes de Dios tenemos conocimiento, podemos pensar, podemos conocer a Dios, podemos leer su Biblia porque tenemos conocimiento, imagen de Dios. Tenemos justicia y tenemos santidad porque somos imagen de Dios. Esta imagen, 3, se distorsionó con la caída, pero aún está. Ojo, amada iglesia. Desde que Adán cayó, ya nosotros no tenemos dominio perfecto, ya no tenemos conocimiento perfecto, ni justicia y santidad perfecta. Pero todavía está. Todavía está. La imagen de Dios está en el hombre distorsionada por el pecado, pero está. No somos animales, no somos chimpancés, somos imagen de Dios. Somos seres especiales, hermanos. Eso hay que decírselo a todo el mundo. Así sean incrédulos, son imagen de Dios. Eso es lo que dignifica a la humanidad. El mundo está dignificando más los animales y están peleando por los derechos del perro. No puedes matar un perro, pero sí puedes matar un bebé. Porque el hombre para ellos no está hecho a la imagen de Dios. No, nosotros, seres humanos, estamos creados a la imagen de Dios. Eso hace que las personas tengan dignidad. Eso es lo que me hace tener respeto por la humanidad. Está distorsionada, pero ahí está. Vamos a la parte de la experiencia. Como imágenes de Dios, nos podemos relacionar con Él y representarlo. Amados, yo recuerdo cuando a mí me compartieron el evangelio por primera vez, fue una de las tantas verdades que me impactó mucho. Me dijeron, tú fuiste creado como imagen de Dios para poder relacionarte con Él. Piensen en eso, hermanos. Dios, mira, incluso los que no son creyentes, Dios te creó para tener una relación contigo. Dios no creó a los animales para que los animales lo adoren, para que los animales oren. No, no, no. Los animales es relleno para ti, porque Él quería tener una relación con la humanidad, con los seres humanos. Por eso los bendijo y les dijo, multiplíquense. Yo quiero que haya muchos de ustedes para tener una relación con ustedes. Dios estaba perfecto, solo, pero quiso crear para relacionarlo. Y quiero que ustedes me representen. Amados, eso nos dice mucho de qué estamos haciendo en nuestra vida. Tenemos el privilegio de conocer a Dios y representarlo. 2, recuperamos la imagen original en la medida en que nos parecemos a Cristo Jesús. Vamos a ese texto, Romanos 8:28. Ustedes se lo saben de memoria, pero vamos. Y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ah, qué bendición. Si a mí me roban mi carro, eso me ayuda bien. Me van a dar un mejor carro. Eso significa 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que reciban ese mejor carrito que alguna vez le robaron. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todas las cosas nos ayudan a ese bien, a parecernos a Cristo. Decía que la imagen de Dios está distorsionada. Dios lo que hace hoy con la predicación del evangelio es arreglar esa imagen distorsionada. La empieza dándote su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo empieza a hacer una obra en ti
para que tú te parezcas a su Hijo Jesucristo, porque esa es la imagen del Dios invisible. En la medida en la que nos parecemos a Jesucristo, hermanos, ahí podemos decir, la imagen de Dios está restaurando en mí. En la medida en la que nos diferenciamos más de Cristo, esa imagen está pervertida. Por eso es que mi modelo es Cristo Jesús. Por eso es que uno dice tanto cómo hacía Cristo, cómo hubiese sido Cristo de papá, cómo hubiese sido Cristo de esposo. Bueno, es esposo de la iglesia. ¿Cómo es Cristo? ¿Cómo respondió Cristo? ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Yo quiero ser como Él. Yo me quiero parecer a Cristo. En la medida en que nos parecemos más a Cristo, entonces esa imagen, hermanos, nos dolemos que se cayó, perdón, nos dolemos que la humanidad cayó, pero queremos volver allá. Por eso yo busco parecerme más a Cristo para restaurar esa imagen que se perdió. El mundo está como está, pudiéramos decir, porque no nos parecemos a Cristo. Cuando yo no me parezco a Cristo, ahí es donde vienen los problemas. Cuando me parezco a Cristo, ahí disfruto un poquitico del Edén, ahí saboreo el paraíso. Cuando no me parezco a Cristo, ahí sabe infierno, ahí sabe caída. 3, tanto varón y hembra son imágenes de Dios, pero creados de distintas maneras, y esto repercute en sus roles. Una aplicación. Génesis 1, varón y hembra los creó. Génesis 2 nos detalla cómo fue creado el hombre. ¿De qué? De la tierra, del barro, fuerte, rústico, sucio, fuerte, barro. La mujer de una costilla, delicadito, materia prima procesada, fina. Ya un hombre creado, de ahí saca Dios. Cuando Dios crea a la mujer, ¿qué dice de Adán? Ayuda idónea. Una persona que complemente. Se la trae a Adán para que sea su ayuda, no su señora, no su reina, su ayuda idónea. Ya desde la creación, hermanos, nosotros tenemos los roles definidos. ¿Por qué el hombre es el que trabaja? Porque Dios lo creó del barro, fuerte. Esa biología, hermanos, yo no sé si a ustedes les ha pasado, uno ve transexuales, esos hermanos pueden estar mucha operación, mucha latonería y pintura, uno dice, eso es un hombre, se le ve, eso se nota. Yo no entiendo cómo, yo personalmente lo distingo, pero no entiendo cómo, yo no sé, como que los hombros, es un hombre y puede estar súper operado, porque son del barro, fuertes. Las mujeres no, son más delicaditas, eso habla de los roles. La maldición que luego vemos en el hombre, trabajas con el sudor de tu frente, te va a tocar salir duro. La mujer, los partos, la crianza, el hogar. Génesis 2, hermanos, tenemos todo un discurso de matrimonio, todo un discurso de quién provee, de quién trabaja, de quién es la autoridad, de quién es la ayuda, de quién ayuda. Eso está muy claro ahí. Hay que estudiar la creación de Dios para poder entender incluso los roles muy claramente definidos del hombre y de la mujer. Bien, amados, terminemos con oración. Dando gracias a Dios por habernos creado, pidiéndole al Señor que nos ayude a restaurar su imagen en nosotros y salve a nuestros seres queridos. Tu hijo que no es creyente es imagen de Dios, muy distorsionada, pero es imagen de Dios. Que el Señor lo salve. Y 3, que Dios nos perdone cuando no representamos debidamente su imagen, cuando nos parecemos mucho a nosotros, cuando me veo mucho Jeffrey, no me veo Cristo. Oremos. Señor, gracias te damos porque tú eres el creador. Tú nos hiciste para ti, Señor, somos tuyos. Creación especial, superior. Señor, lastimosamente caídos y por eso unos grandes traidores. Por eso nos avergonzamos de que hayas hecho tanto con nosotros y nosotros hayamos pecado contra ti. Te pedimos, Señor, que por favor seas restaurando más y más esa imagen en nosotros. Si hemos venido a la fe,
Ya tenemos de tu Hijo Jesucristo, y esa imagen está siendo grandemente restaurada. Pero tenemos familiares, Señor, que no te conocen. Te pedimos por la salvación de ellos, por la salvación de los hijos de nuestros hermanos aquí en esta iglesia. Te oramos para que tú, por favor, les des el conocimiento de tu Hijo Jesucristo y restaures esa imagen distorsionada en ellos. Por los cónyuges que no han venido a Cristo, restaura esa imagen en ellos, Dios, por favor. Y perdona, Padre, cuando como hijos tuyos andamos por este mundo pareciéndonos hijos de Satanás. Cuando las personas ven a nosotros y ven nuestro nombre, cuando ven nuestra humanidad, cuando ven nuestro pecado y no ven a Cristo Jesús. Señor, que reflejemos más a Cristo en nuestro trabajo, hogar, familia, vecindario, estudios, que se vea más a Cristo, Señor, que muramos más a nosotros y Cristo vislumbre más. Te lo pedimos, Dios del cielo, para tu gloria.